Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, díselo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Jesús, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Todos juntos. Dile, te damos gloria, Señor. Solo a ti te doy gloria, gloria. Alábale. Poderoso Señor. A ti, Jesús. Vamos todos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Solo a ti, Señor, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yeah. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Vamos a celebrarle hoy con gran gozo. Aleluya. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No
vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. A ver, los que son libres, vamos a decirle: me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Juntos, libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Aleluya, Señor. Hoy te damos la gloria. Vamos a ir con sus palmas a celebrar su victoria. Señor, todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Aleluya. Alaba a tu Señor. Vamos a celebrar, a gozarnos. Todos juntos, ahí en tu lugar, donde estás. Levanta tu voz. Vamos con tus palmas, celebrando todos juntos hoy, en el día que Dios nos ha dado. Aleluya. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, una
espíritu. Sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Dios les bendiga. Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero enviarles un saludo en la distancia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los amigos y hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que se conecte espiritualmente, que todos sus sentidos estén puestos en la palabra del día de hoy, al cual les invito a leer en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 2. Dice la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Cuando Jesús salió del templo, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cerremos nuestros ojos. Levantemos nuestro corazón, inclinemos nuestra cabeza y levantemos nuestras manos al Dios Altísimo que nos mira y desea escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Soberano Dios y Santo, Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte, porque nos has dado la vida, una vida, Señor Dios, en abundancia. Te bendecimos, Señor, dándote toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Queremos llevar ante tu presencia, Señor, a tu iglesia, llevar a los pastores, evangelistas, apóstoles, misioneros, profetas y maestros, estos 5 ministerios a las cuales hablo de las personas, les has otorgado este privilegio juntamente con su familia. Rogamos por todos aquellos que en el día de hoy, en cualquier lugar del mundo, en el planeta, Señor, se hallen dispuestos a escuchar tu palabra. Sorpréndelos, Señor, que tu Espíritu Santo los cautive, que en la profundidad de su corazón llegue, Señor Dios, el aliento de vida espiritual, y que con las cuerdas de amor sean sacados, Señor, del suplicio, del pecado y de la pandemia que se sufre, Señor Dios, a diario. Sé tú, como siempre, el Salvador de sus vidas. Que tu misericordia, Señor Dios,
sobreabunde el medio, Señor Dios, de la abundancia del pecado. Sea, Señor, nuestras vidas consagradas a ti en el día de hoy. Los amigos que se conectan a través de las redes sociales y en este caso en el canal de este ministerio, también tengan a bien saber que hay un Dios que les ama, un Dios que llama la atención porque solamente está interesado en su salvación. Señor, que mi vida hoy sea tomada para gloria tuya, que lo que he preparado por tu Espíritu Santo fluya y llegue a cada corazón, Señor. Oramos por todos los enfermos del mundo, incluyendo los enfermos del COVID-19. Señor, tú eres el que suples toda necesidad espiritual, material, laboral, familiar, eclesial. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en el cual hemos puesto nuestra confianza porque nos ha llamado a ser salvos. Amén y amén. Es muy particular el concepto médico cuando de diagnosticar una enfermedad terminal se trata, por cualquier causa que la origine. Es muy usual decir y determinar el periodo de vida del paciente en cuestión. Ahora que nos asaltan las noticias y el pánico por la pandemia del COVID-19, la opinión de la Organización Mundial de la Salud y los respectivos funcionarios de la salud en todos los países, óigame bien, es lacónica y, por decirlo de alguna manera, casi terrorífica cuando ingresan los pacientes a las respectivas UCIs. Hablo de las unidades de control, unidades donde el paciente va a repasar con declaración diagnóstica de que la vida se acercó a su fin, siendo desvirtuado en muchos con la recuperación del paciente, lo que demuestra, escuche bien, que la vida no ha llegado a su fin. Basado en estas últimas palabras, quiero comunicarles el poderoso mensaje de la santa palabra del Señor, que de los labios de Jesucristo hoy efectivamente, textualmente, voy a compartirles. El Espíritu Santo me permite llamarle a este mensaje de la siguiente manera. Escúchelo bien. Antes del fin no es el fin. Se lo voy a repetir. Grábelo bien en su corazón. Antes del fin no es el fin. Dos aspectos muy interesantes, profundos, según la comunicación del Espíritu Santo. Quiero que aprendamos el primero, porque su preámbulo no puede ser sin dolor. Los versículos 3 al 8 nos dice la santa palabra de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto
será principio de dolores. Como creyentes, siempre tendremos preguntas que deben ser respondidas. ¿Y quién mejor que Jesús para llenar nuestras inquietudes? ¿No les parece? Inquietudes a las cuales tampoco escaparon sus discípulos en el tiempo en que el Señor visitó esta tierra, quienes, entusiasmados por la belleza de la estructura del templo y procurando mostrarles su arquitectura, fueron abordados para su reflexión con la pregunta: ¿veis todo esto? Fue la respuesta del Señor. Les mostró el edificio de tal manera para entrar en el interior de sus mentes. ¿Cuál era el propósito del Señor? Lo que Él mismo le respondió: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si bien es cierto que el esplendor del suntuoso templo edificado por orden del rey Herodes llamaba la atención a sus discípulos, la respuesta del Señor tenía la firme intención de que no pusieran la mirada sobre ese lugar físico ni en las cosas materiales, sino sobre los eventos a suceder antes de su segunda venida, de la cual Él venía hablándoles con anterioridad. Esto nos enseña a usted y a mí que si entendiésemos cuán efímera es la gloria de las cosas de este mundo y mirásemos con los ojos de nuestra fe en las cosas del reino de Dios y su justicia, no tendríamos la tentación de aferrarnos a aquellas cosas. Oigan bien, en esa ronda alrededor del templo, donde Jesús deja en la mente de sus discípulos la inquietud que intentarán comprender a qué se refería su maestro al decirles estas palabras que hemos enunciado. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre esta conversación a las afueras del templo y la reunión sostenida con sus discípulos ya en el monte de los olivos, pero en ese lapso de tiempo, en sus mentes, en las mentes de los discípulos, rondaba la pregunta en tres sentidos, pues no se hizo esperar, como lo cita esta escritura de la siguiente manera. ¿Qué dijeron ellos? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Buena pregunta le hicieron al maestro, porque cuando Él les dijo que el edificio no permanecería en pie porque sería derribada piedra sobre piedra, ellos se quedaron meditando, y en el transcurso del viaje hacia el monte, que desde ahí enfrente quedaba el templo, ellos, sentados alrededor del maestro, le hicieron la pregunta. Oiga bien esto: un buen maestro nunca responde en explícito lo que por su profesión está en el deber de hacerlo, ni de ningún modo huye a eso, sino que lo que le califica como tal, como buen maestro, radica en llevar a sus educandos, en este caso a sus discípulos, a buscar la respuesta por medio de dos elementos. Les cito el primero: consiste en aportarle conceptos primarios necesarios de lo que hay que grabar y de lo que hay que transmitir. El otro es complementario a este y tiene que ver con el carácter investigativo que les motiva en la búsqueda de unir a lo aprendido, a lo que se recibe del maestro, lo que en las tareas, en los ejercicios hallarán como parte del proceso del aprendizaje. Quiero decirles lo siguiente: en esta palabra, en este capítulo que estamos tratando, estamos viendo que es una extensión del capítulo anterior. A final del capítulo 23 leímos en el pasado las palabras
de lamento que Jesús expresó por la ciudad santa. En el capítulo 23, versículo 37 al 38, el que leo aquí, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En esta última frase, ¿qué estaba haciendo el Señor? Citando al profeta Jeremías en el capítulo 22, versículo 5, que dijo: mas si oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. ¿A qué se refería cuando dice la casa? Se refiere al templo, pero también se refiere a la ciudad de Jerusalén, porque todos debemos recordar que ellos, por su pecado, fueron transportados en diferentes etapas de su vida cautivas a diferentes países paganos, y quedó desolado Jerusalén sin la presencia del pueblo amado del Señor. Todo esto el Señor lo dijo ante las multitudes en Jerusalén, probablemente en los patios del templo o en las gradas que llevan a él. Esta fue la última vez, escuchen bien, que Jesús entró al templo, y como si estuviera despidiéndose, ¿sabe qué hizo Jesús? Dijo el Mateo 23:39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Quería hacerle esta aplicación, este recorrido del contexto del por qué el Señor lanza esas palabras a los discípulos que estaban extasiados con el esplendor de la gloria del templo, de las cosas materiales donde se adoraba y donde muchos acudían a buscar la presencia de Dios, y otros de manera religiosa lo hacían, como pasa en este tiempo cuando se asiste al templo, al ministerio, donde Dios los ha sembrado como almas. Es así como el Maestro Jesús, si bien no da una fecha del cumplimiento de la destrucción del templo, porque no la da, ni de su segunda venida, porque tampoco dice cuándo, tampoco dice la fecha del fin del mundo, les lleva entonces el Señor, como también a usted y a mí como creyentes hoy, a que tengamos presente varios aspectos. Hablo de las señales para que estén firmes frente a lo que ha de acontecer. Cuando les dice mirad, la palabra mirad del griego beplete, que traduce vean, estén viendo. Repito, vean, estén viendo. A que tengan presente varios aspectos, pues les está llevando a mantener bien abiertos los ojos espirituales y los ojos de la carne, echando mano del don del discernimiento, para que cuando presenten muchos supuestos hombres de Dios, palabras que no vienen de él, cuando se presenten esos supuestos siervos de Dios diciendo lo que dijo el Señor: yo soy el Cristo, no presten atención, porque no es verdad, para que no sean engañados. El discernimiento es muy importante. No sean engañados, como muchos sí lo serán y están siendo engañados en este tiempo. Quiero decirle algo: en el pasado siglo XX, como en el presente, se han levantado algunas sectas fundamentadas fuera del contexto bíblico, aseverando esta gran mentira, y tras de sí arrastrando a incautos creyentes que no escudriñan las escrituras, donde está la fuente segura de la verdad, cuyo descuido les ha llevado a la muerte y, por supuesto, a perder la vida eterna. Voy a citarle algunos ejemplos. Es el caso de la expectación profética en el año 1846 de William Miller en los Estados Unidos. Este hombre fue el creador de la secta Los Testigos de Jehová. ¿Qué pasó con este varón? Quien, basado en interpretaciones proféticas y cálculos personales del regreso de Cristo en ese año, muchos fueron convencidos con la triste decepción, escúcheme bien, al no haber cumplido tal
aseveración. Igualmente sucedió en el pasado más reciente, concretamente en el año 1978, en las selvas de Guyana, donde un personaje de nombre Jim Jones, muy conocido, tristemente conocido, trágicamente conocido, lideró la doctrina de la salvación lejos de la sociedad capitalista de los Estados Unidos. Un hombre renegado allí en ese lugar donde, según su postulado, y hablo entre comillas, edificaría un paraíso en la tierra, llevando tras de sí a 900 seguidores basados en esa falsa esperanza, cuyo falso proyecto terminó con un suicidio colectivo. Un hombre que abusó de su autoridad y abusó de las niñas y las violaba y lo sometía al rigor del autoritarismo. Y cuando fue un canciller de los Estados Unidos, por los rumores que circulaban acerca del maltrato, lo negaron. Pero hubo algunas personas que trataron de irse con este canciller en un avión, y cuando él se dio cuenta, algunos fueron y acribillaron su vida. Fue entonces, por el temor que tuvo, donde tomó la decisión colectiva de suicidarse. Muchísima gente tomó cianuro y algunos se suicidaron con armas de fuego. Dicen que él fue encontrado muerto. No se sabe si se suicidó, pero dicen que el tiro que recibió fue de escopeta. Alguno tuvo que haber tomado venganza. Ahora, volvamos al término mirad. Mirad es también una alerta a todo movimiento, hablo entre comillas, supuestamente cristiano, disfrazados con la figura de un hombre carismático que dice ser el enviado divino, con atribuciones mesiánicas que envuelven a las personas, que ponen la mirada en este tipo de talante humano, que los hay en este tiempo también. Hablo de estos personajes, falsos profetas, falsos siervos de Dios, se han venido manifestando con sutil lengua, con una sutil labia, presentándote con los colores y el ropaje del buen carisma, cuyo temible disfraz es puesto por el temible Satanás, llevándole bajo el descuido de los creyentes y el encargado de la obra. Hablo del pastor de turno, que también está equivocado, que se emociona con las cosas que salen de los labios y porque tiene otras intenciones e intereses, a encumbrarle, a ponerlos en los púlpitos de la iglesia, causando estragos y división. Eso está pasando, y casi todas las iglesias tienen esta tendencia a recibir falsos profetas, pero el buen nombre de Dios, el discernimiento de los siervos de Dios, de la iglesia que tiene discernimiento, no permitirá la entrada de ese tipo de falsas profecías. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son los engañadores, de los cuales el apóstol Pablo hace hincapié diciendo que se disfrazan como ángel de luz. Pero también, óiganme bien, estos engañadores son los anticristos. Esos anticristos de las diferentes épocas, como también en la nuestra, en la que usted y yo estamos viviendo, de los cuales nos habla Juan el anciano en la primera epístola que lleva su nombre, capítulo 2, versículos 18 y 19, lo cual dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Tremenda palabra, tremenda advertencia. Hace más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años, un poco menor, donde el Espíritu Santo tomó a este anciano y replicó esta palabra que el Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 que estamos desarrollando. Y otra advertencia que nos hace el Señor Jesucristo tiene que ver con una palabra, hablo de turbación, cuya palabra viene del griego proispe,
que traduce que estén siendo aterrados. Muchos están turbados, muchos están siendo aterrados con la noticia y que suelen sobrevenir sobre toda persona, en especial la que invade a algunos creyentes. Qué tristeza. ¿Frente a qué? Frente al panorama mundial, donde el estallido de las guerras que nunca faltarán y los rumores frecuentes de estas, cuando ya han pasado algunas y todos sabemos en las noticias que por lógica razón dará a un enfrentamiento entre las naciones y entre los reinos. Esta situación que hoy es tan popular porque oímos noticias de estas características, algunas con el síndrome de bombas atómicas, de catástrofe para la destrucción del planeta. Oímos creyentes turbados, aterrados, nerviosos, porque el mundo se va a acabar. Es más, se han formado doctrinas equivocadas diciendo que hay que acumular mercado porque de un momento a otro viene el Señor. ¿Dónde en la Biblia dice esta aseveración? Todo esto es lo que distrae a las personas incautas en el evangelio de la palabra del Señor. Quiero decirle algo. Por ejemplo, las guerras frecuentes entre naciones del Medio Oriente o las alianzas entre estas naciones del Medio Oriente contra Israel, el pueblo escogido de Dios, cuyo propósito, hablo de estas guerras, es escatológico, porque es un cumplimiento que Dios ha permitido, lo que nos motiva a pensar en las alianzas estratégicas entre naciones. Y le pongo un ejemplo, como los Estados Unidos, aliados de Israel, para hacerle frente a tales amenazas. Mire todo lo que he tratado de decirle y muchas cosas más que no terminaríamos en un mensaje de unos cortos minutos como en este día estoy tratando de darle. En medio de cualquier guerra, escuche, o cualquier hambruna, pestes, pandemias, terremotos, etcétera, la tendencia humana, la suya y la mía y la de cualquier persona que no conozca al Señor, es a creer que el final del mundo es inminente. Pero Jesús dice que no estemos aterrados, que no nos turbemos. Él dice: mirad, mirad. Ese término mirad es también una invitación de Jesús a que mantengamos nuestra vida espiritual en guardia y en vela, más bien que a satisfacer nuestra curiosidad del cuándo y los detalles, como lo demandaron sus discípulos, a prepararnos diariamente, mis amados amigos y hermanos, para los eventos futuros, porque esto de la pandemia es un aviso, es una profecía, es un cumplimiento de las palabras del Señor, pero vienen más cosas. Necesitamos prepararnos vigilantes, con discernimiento, para lo que Dios tiene preparado en estos últimos tiempos. Finalmente, lo más contundente de este primer aspecto, de todo esto que les he venido tratando, es un principio que tenemos que atesorar en nuestros corazones, a pesar de lo amenazante y peligroso que es. Porque primero, oiga bien esto, es el dolor visualizado por nosotros los creyentes, para que entendamos con absoluta fe que son señales que anuncian su pronto regreso, y como esperanza segura de que no sufriremos la tribulación como algunos creen que nos quedaremos en ella, que hemos de vivir hoy y que hemos de partir con el Señor, porque algunos rechazan a Cristo y se quedarán. Por esta razón Él expresó: pero todo esto solo es principio de dolores. O sea que faltan más cosas, mis amados, faltan muchos más eventos por suceder. Pero no se turbe, no esté aterrado, no se preocupe. Si usted va de la mano del Señor, Él lo guiará, Él lo protegerá, Él lo sacará a flote, Él guardará su rebaño. Manada pequeña, manada mía, dice el Señor, no estéis turbados, no estéis acelerados, no estéis preocupados, no escudriñen las cosas que no existen en cuanto a tiempo, pero estén preparados a mi pronto regreso. Principio de dolores son todos estos momentos difíciles por los cuales estamos viviendo. ¿Qué significa entonces todo esto?
La palabra que usa el Señor para dolor es odinom. O se lo digo sin acento al final, odinon. ¿Qué significa esta palabra del griego? Hablo de dolor. Palabra del griego que significa dolores de parto. ¿Qué significa? Dolores de parto. Qué tan curioso, qué tan interesante, porque el Señor es el buen maestro y nos enseña a tener siempre las cosas en analogía. Dolores de parto, dando a entender con la analogía de la mujer en dicho trabajo. Hablo del parto, que pueden soportarse. Hablo de los dolores de parto. ¿Cómo soporta una mujer? Con alegría, cuando considera que está para nacer su criatura. Y el Señor nos habla de los dolores como principio, porque está a punto de nacer un orden de nuevas cosas. Se anuncia su pronto regreso. Esto nos debe alentar, amigo mío, a usted y hermano mío, a usted que es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, que debe levantar su voz de fe en el Señor, que debe hablar siempre las maravillas del Señor. Te debe alentar, nos debe alentar, como lo fue para sus discípulos en su tiempo, cuando estaba pronto a enfrentar la cruz, y como preparación para su regreso, cuando les dice de la siguiente manera en Juan capítulo 16 versículo 21 al 23, la primera parte del 23 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, se refiere a ellos y a nosotros hoy, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día repito, no me preguntaréis nada. Está hablando de la segunda venida, pero nos prepara con todo el principio de dolores, con las pandemias, con las calamidades, con los terremotos, con todo lo que está sucediendo, con las hambrunas, con la lucha entre ricos y pobres, con el odio, con todo lo que está pasando. ¿Para qué? Para que estemos solícitos a su pronto regreso. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de tu Señor. Alabado sea el nombre del Señor de la iglesia. Alabado sea el nombre del Dios Salvador, porque Él viene pronto. Así lo dice la Sagrada Escritura. Esta palabra, para pasar al segundo aspecto, una previa prueba y señal sin dolor difícilmente comprenderá lo que del futuro Él profetizó. Nos dice la palabra del Señor en este día como título: antes del fin no es el fin. ¿Sabe por qué? Y es el segundo punto. Pues lo exponencial del mal congela el verdadero amor. Del versículo 9 al 14 nos dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde que el primer hombre pecó, quiero recordar la historia de la creación y la historia, el origen del pecado. Desde que el primer hombre pecó, el odio, repito, el odio cobró venganza contra los que buscan agradar y amar al único y verdadero Dios de infinito amor. Recordemos la historia trágica de Caín en contra del buen nombre y de la vida de su hermano Abel. Nunca se nos puede olvidar esta historia,
Una historia que se repite todos los días y más en estos últimos tiempos. Desde que Dios determinó la redención al primer hombre hasta que su propósito con los gentiles se cumpla, hay una encarnizada guerra de Satanás contra los hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de las personas que no quieren sujetarse a este generoso y poderoso acto de su sublime amor. Esa es la guerra que vivimos a diario. El odio, la venganza, la traición, la envidia, los celos, la muerte. Todo esto es de lo que el Señor nos está hablando. Es de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nunca los tiempos que estamos viviendo van a cambiar. Por el contrario, van a empeorar. De ahí el homicidio tan frecuente. Las estadísticas ni en pandemia, ni en acuartelamiento, ni en confinamiento o cuarentena, como le quieras llamar, o encierro, no bajan, aumentan. Porque el hombre que está en pecado siempre tiene que salir como Satanás rondando a quien hacerle daño. El homicidio contra todo aquel que rinde su vida a Cristo para procurar con su ahínco. Porque el que rinde su vida a Cristo tiene una vida de esfuerzo. Rinde su vida a escapar de los lazos de la corriente de este mundo, al cual vino el Señor para librarnos del mal. Esa es la lucha. El hombre que se entrega a Cristo y procura agradar a Dios, Satanás, que abomina a los hijos de Dios, que odia a Dios mismo, toma la vida de aquellos que no quieren convertirse a la salvación que produce creer, poner la fe en Cristo. Quienes entienden como Abel en su tiempo, oiga esto, y los discípulos del Nuevo Testamento y nosotros hoy, que caminar de su mano implica ser entregados a tribulación, al odio y la muerte por causa de su nombre. Oigan, es este mensaje de su evangelio, cuyo propósito no es otro cual permanecer firmes en medio de la desazón que producen las malas noticias de los últimos tiempos. A esto es a lo que el Señor se refiere cuando predice los sufrimientos de los que son suyos. Hoy los creyentes sufrimos de alguna manera persecución en endilgarnos cosas que no son ciertas, en señalarnos cosas que no practicamos, solamente porque nos odian y no quieren convertirse a Cristo. Es un odio. Y el Señor predicó los sufrimientos en contra de los creyentes en ese tiempo y en este tiempo, como también predijo la apostasía en gran manera que se había de vivir en los últimos tiempos, cuando en los días de su visita en esta tierra, por causa del evangelio, el verdadero camino que no extravía, se vieron expuestos sus discípulos amados, como usted y yo también estamos expuestos en el día de hoy. Hablemos de las aflicciones. Las aflicciones son características del creyente. Son necesarias en tu vida y en mi vida, en la iglesia del Señor. Y en lo relacionado con el pueblo de Israel, ya el Señor lo había profetizado a través del profeta Jeremías, cuando dijo en el capítulo 30, versículo 7, él dijo: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero dice el Señor, de ella será librado. Mis amados, si bien es cierto que se refiere esta palabra a eventos futuros a través de la historia, la muerte, el odio, ese odio universal contra el pueblo de Israel, contra los cristianos hoy, el antisemitismo radical y universal siempre ha manifestado esta conducta en contra de su pueblo. Hablo del pueblo de Israel y hoy de los creyentes, porque de los dos hizo un solo pueblo por solamente creer en el Señor. En especial en este tiempo
Estamos viendo cómo se acentúa notoriamente la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se acentúa en bloque, no solo en contra del pueblo de Dios, hablo del pueblo de Israel, sino que notoriamente, si lo aplicamos al cristianismo, aunque no tan notoriamente, sí de forma sutil. ¿Y sabe cómo? Por medio de la instalación de la ideología de género. Hoy caben las cosas que van en contra del Señor. Hoy los matrimonios ya no son entre hombre y mujer, sino que el pensamiento en la ideología de género son los dos géneros del mismo sentido, aprobado por los gobiernos, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas. Hablemos de la futura conformación de un mismo lenguaje universal que se viene preparando en el orden religioso y económico, en cuya normatividad, escuche bien, la inclusión, un término donde cabe todo el mundo, el pecador, el cristiano, con el mismo lenguaje. Esta inclusión es el vínculo de la muy segura proyectada plataforma mundial. Eso sí, podemos decir desde ya que la plataforma mundial del anticristo está preparada. Falta que se manifieste el hombre, el engendro de Satanás, cuando Dios arrebate a la iglesia. Pero todo el espíritu del anticristo está listo. Las naciones se están conformando en bloque. Es más, se oyen lenguajes en contra de la fe cristiana. Se quiere adoptar una teología falsa, por supuesto, para que todo el mundo quepa en ella, de lo cual el Señor se opone rotundamente y nos da a nosotros las armas a través de su santa palabra. Por eso es necesario que usted y yo no perdamos la fe, no perdamos la confianza en el Señor, sino por el contrario, tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto, mis amados? Fue lo que dijo el Señor cuando aseguró que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Acerca del tropiezo quiero decirte algo. De ese tropiezo que sufrirán algunos, no podemos ignorar que la solución no está en lo que ofrece el mundo. Pero sí le quiero decir que la seducción de la pseudociencia, artimaña que viene de las tinieblas, cuyo actor es Satanás, y no nos da temor decirlo, no nos da vergüenza decirlo, porque hoy ya no se habla de Satanás. Recordemos que Satanás es una doctrina. ¿Por qué vino Jesús a salvar el mundo? Para librarnos de las garras de Satanás. Él todavía está vivito y coleando. Los días están contados, pero mientras más se acerca el Señor, mientras más se acortan los días, Él está haciendo desastres. Y si es posible, si fuera posible llevarse a los escogidos en todo lo que Él propone. Eso es lo triste, que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Hablemos del liberalismo, una doctrina del siglo XIX que entró en el XX también. El relativismo, donde la verdad absoluta no existe, sino una verdad del concepto personal, una verdad que divide la verdad de Dios. Hablemos de la posverdad. ¿Qué será la posverdad, mis amados hermanos? La posverdad es un movimiento que está hoy en día muy frecuente en los alcaldes, los gobernadores, muy frecuente en los grandes líderes mundiales y religiosos. Voy a hablarle de lo que significa la posverdad. Permítame decirle lo siguiente: la posverdad no es otra cosa, se lo leo literalmente como lo dice en los medios oficiales. La posverdad o mentira es algo emotivo, es un
neologismo, es algo nuevo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. ¿Sabe con qué? Con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. ¿Has oído hablar de las cartillas que se iban a repartir en Colombia? No menciono nombres, pero sí menciono las intenciones diabólicas de hacer que los niños pudiesen tranquilamente decidir su futuro sexual, cuando varón y hembra los creó el Señor. Ideología de género, someternos al rigor de la educación fuera del contexto bíblico. ¿Cuál es el orden de Dios? La fe dentro de los hogares, la moral de la cual califica el Señor. Nos tenemos que someter, o debemos de someternos. Le hablo también de la mundanalidad de algunas iglesias que profesan ser cristianas, porque muchas dicen ser cristianas, al igual, óigame bien, que la ausencia de una sólida fe. La fe está basada en hombres y en asuntos materiales y cosas superfluas que alimentan el ego y las emociones del alma. Ausencia del verdadero amor. Todo lo que les he expresado son características que nos ponen a prueba para pasar por un sedazo, para colar la fidelidad a los principios de la palabra que fueron profetizados por muchos hombres de Dios, y en especial por nuestro Señor Jesucristo, y que hará que usted y yo, como escogidos de Dios, escapemos de la ira, como lo cita el apóstol Pablo de la siguiente manera cuando le escribe carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, la primera epístola. Y dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis amados, es el momento de confiar en la santa palabra del Señor. Es el momento en que atisbemos con nuestros ojos, como dijo el Señor: mirad que nadie os engañe, ni en la iglesia. Porque tú tienes el discernimiento, tú tienes el Espíritu Santo, que es el que guía a la verdad de lo que Cristo dijo, y enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo, y nuestra mirada debe estar puesta en los aires, porque de un momento a otro vendrá con poder y gloria, con trompeta de Dios en los cuatro confines de la tierra, dice la palabra. Y entonces el Señor irrumpirá con poder y gloria y levantará una iglesia sin mancha y sin arruga. Aplauda la gloria del Señor. Bendito es el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Bendito el que viene próximamente. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo en esta hora a través de esta poderosa palabra. Pero el autor sagrado, el que escribe a los hebreos, tiene la certeza de que los que son de Cristo, y espero que usted y yo permanezcamos hasta ese momento, no tropezarán, pues así lo expresó. ¿Sabe qué dice él en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 39? Pero nosotros, usted y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No debemos tampoco desatender la advertencia acerca de los falsos profetas. Ahí lo dice el Señor del versículo 9 al 14. Esos profetas, como los que hoy en estos tiempos abundan en algunos ministerios, que sin discernimiento, y vuelvo al discernimiento, y con desenfoque del evangelio, procuran establecer campañas con motivaciones diferentes al arrepentimiento y a la segunda venida de Cristo. ¿Sabe con qué? Con llenarles sus vidas de falsas expectativas a esos creyentes desorientados con el famoso evangelio de la prosperidad que muchos anhelan oír, desestimando lo que en verdad deben escuchar acerca de su futuro eterno con Dios, con palabras como la siguiente: usted puede hacer lo que desee,
Cristo se hizo pobre para que usted sea rico. Un texto salido de contexto, de lo cual muchos se enriquecen y llenan las mentes con mentira. Cristo nunca vino a hacernos ricos, que nos bendiga en prosperidad conforme a su voluntad y de acuerdo con nuestra fidelidad a Él. Es cosa diferente, es muy diferente. La iglesia que ofrece enriquecimiento a través de la fe en Cristo es una iglesia de falsa profecía, de falsa enseñanza. A Cristo le preguntaron: Señor, dinos dónde vives, dónde moras. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? Dijo: venga y vea. ¿Qué quiso decir con eso? Venga, le muestro dónde me acuesto. Muchas veces en el camino recostaba su cabeza en piedras. Su almohada era una piedra en el desierto. No tenía las riquezas, no porque no tuviera capacidad de obtenerlas, porque su fin no eran las riquezas de este mundo, sino las riquezas que había que atesorar en el corazón. Riquezas que en el tesoro del corazón y que están fundamentadas en el reino de Dios no se enmohecen. La polilla ni el orín pueden corroerla, como si las cosas que hoy nos demandan y hasta matan por eso y hasta se enferman por ello. Él dijo: no, venga y vea dónde moro. Así que Cristo sí se hizo pobre, sí, porque se despojó de la gloria del cielo, de la eternidad, de su gloria eterna. ¿Sabe para qué? Para hacerse semejante a usted y a mí, a los hombres, para enseñarnos que la humildad es más rica que cualquier posesión material. Puede aplaudir al Señor. Aplauda la gloria del Señor. Bendito es el nombre del que vive y reina. Cristo sí descendió para hacernos ricos en su misericordia, en su infinito amor. La riqueza que debe anhelar el hombre es la salvación eterna, la salvación sin la cual nadie verá al Señor, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bendito su nombre. Hemos hablado de creyentes desorientados con el famoso evangelio de la prosperidad. Muchos quieren asistir a la iglesia con ese problema, con ese deseo. Hablan del cielo y el infierno como del pecado, diciendo que no existe, que son simplemente cuentos, que usted puede vivir la vida. Es más, dicen que el infierno y el cielo son estados, o el cielo y el infierno. Estados, quiero decirte una cosa: el cielo y el infierno son lugares donde tu vida, si rindes en devoción y con fe, creyendo en la obra expiatoria de Cristo, iremos al cielo. Pero si rechazamos la palabra que hoy estamos hablando y toda la que Dios te permita vivir, hay un lugar, no es un estado, un lugar que se llama el infierno, con condenación eterna. Eso hay que hablarlo siempre. Es la mejor predicación que tú puedes escuchar. Una predicación que hable a tu vida y que te saque de esa falsa enseñanza que en estos últimos tiempos, de los cuales profetizó el Señor, se están dando. Con ese tipo de falsas enseñanzas y la pérdida del amor por los demás, es que los valores morales se hallan por el piso, causando, óigame bien, una enfermedad pandémica. Esa enfermedad es el pecado, que hace que el amor de Dios se congele en la nevera del terco corazón. Así, y voy culminando, como exponencial es el pico del COVID-19, lo es también el pico de la maldad que originó su creación. Esto del COVID-19 es una creación del pecado. La maldad se nutre de todo tipo de pecado para llevar catástrofe espiritual, catástrofe emocional y catástrofe física a todo hombre, como lo ha sido a través de la historia. Esta es una de las tantas pandemias. Esta es una peste. Mira las calamidades. Se desbordan los ríos, arrastra con comunidades enteras. Se derrumban los montes porque hay erosión, porque el hombre no respeta la naturaleza. Calamidades. Se caen los edificios, se abre la tierra por terremotos,
Todo esto lo profetizó el Señor. Ahora, ¿qué es el pecado? Pues la palabra del griego es errar en el blanco. Pero quiero decirte que el pecado, yo lo defino así: es una olla a presión que ha explotado en la mente del hombre, derrumbando los valores morales establecidos por Dios, su creador. Cuando hay pecado aquí, eso explota y causa daño. Además, Jesús nos habla de varios sucesos tan calamitosos en nuestros días, como las pestes del COVID-19, que tantas vidas viene cobrando sin esperanza de sobrevivencia física. Cuánto más con la pérdida de la vida eterna en la gran mayoría de víctimas. Cuántos han pasado a la eternidad sorprendidos por un virus que, aún sin que estés con alguien contaminado, llegó a tu vida y llegó tu día también. Pero la profecía de Jesús agrega más desastres, con pérdidas de vidas como las que ocasionan las hambres por causa de la brecha que cada día es más amplia entre ricos y pobres, y también los terremotos, lo cual incluye una erupción catastrófica de volcanes, tsunamis, huracanes y, como dije ahora, desbordamiento de ríos, para poner ejemplos. Todo esto es lo que trae un hedor a muerte por toneladas. Todo esto es a lo que se refiere el Señor cuando dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las pruebas y las persecuciones, mis amados amigos y hermanos, sirven para diferenciar quiénes somos como cristianos frente a los que dicen serlo y no son, o solo cuando todo va bien. El cristiano, cuando va bien, cree que es cristiano, pero cuando vienen dificultades y aún catástrofe, porque puede sorprendernos a alguno de nosotros, entonces el Dios que lo bendecía con cosas materiales, que lo bendecía con estabilidad emocional y familiar y con estabilidad laboral, no existe en su vida. No es esto de lo que Cristo profetizó. No es esto de lo que te estoy hablando, que Dios quiere que entiendas y entendamos todo como comunidad y como humanidad. No es esta pandemia un llamado de atención hacia el Dios poderoso. No están todas las naciones bajo el control de Dios, aunque no lo creas. Nada se le escapa al Señor. Recuerda a Job, cuando el diablo le pidió permiso al Señor ante la pregunta: ¿de dónde vienes? Él le dijo: de rodear la tierra. Sabe que en la pandemia también está el diablo, pero nunca se te olvide que en la pandemia también está Dios, porque Él aprobó esto para llamar la atención hacia Él, porque la nevera de nuestro frío corazón está congelando el amor que Él nos brinda y que debemos de expresarle a las personas. Primeramente a tu prójimo cercano, que es tu madre, tu padre, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, pero también al prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Debemos amarlo si lo amamos a Él. La invitación del Señor entonces es a que usted y yo perseveremos en su palabra y que tengamos dominio propio frente a toda fría propuesta del pecado que pretende congelar nuestra fe y amor por Él. Si estas dos cosas se pierden, ninguna otra cosa puede salvar nuestra vida. Oír su advertencia es otra de las cosas que quiere el Señor, y huir de la corrupción nos garantiza una eternidad a su lado y escapar, como lo dije ahora, de la ira cuando Él regrese por su iglesia. Porque quiero decirte, Cristo viene pronto. Usted y yo no sufriremos, óigame bien, la gran tribulación como algunos piensan. Él prometió sacarnos de este mundo corrompido. Él no va a dejar sufrir lo que ya lavó con su sangre. Sufriremos los rigores de este tiempo, pero hay una tribulación para aquellos que rechazaron a Cristo cuando Él venga por la iglesia. Y en ese sufrimiento es el que Dios quiere evitarnos. Y yo en este día también quiero que tú y yo lo evitemos, para que lo esperemos siempre con la lámpara encendida, porque el esposo viene por su esposa, por la iglesia. Repito, oír su advertencia y huir de la corrupción
nos garantiza una eternidad a su lado y escapar de la ira cuando Él regrese por su iglesia. ¿Sabe que así lo describió el apóstol Pablo cuando escribió la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 9 al 11? Y dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya, aleluya, aleluya. La traducción de este término significa: alabado sea el Señor, que tiene cuidado de lo suyo, que tiene cuidado de una iglesia que todos los días nos manda a santificarnos, y cuando obedecemos nos limpia con su sangre preciosa. Y como todo tiene su tiempo debajo del sol, este evangelio del reino será predicado en todas partes para la gloria del Señor. Entonces vendrá el fin, lo dijo el Señor, porque hay una globalización del evangelio. ¿Sabe cuándo? Ahora. Los medios virtuales se riegan por todos los lados. La palabra corre por todas las redes, atrapando al que se deje sorprender, y al que se quiere salir de ella le queda una voz que nunca desestimará al Señor, porque dice: mis palabras juzgarán al mundo. No vine a condenarlo, sino a salvarlo. Y quiero terminar con estos dos aspectos. A mayor maldad en este tiempo del amor a Dios, mayor congelamiento y enfriamiento. Concluyamos juntos. Antes del fin no es el fin, pero no prestarle atención a lo que Él ha dicho como supremo principio, el castigo será su fin. Quiero invitarle a que ahí donde esté se ponga en pie, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor, y confiemos en su bendita y gloriosa palabra. Señor, te damos gracias porque nos has visitado en el día de hoy con esta palabra. Sí, la leemos siempre, nos la sabemos de memoria. Sí, Señor, hasta teólogos podemos ser, tenemos conocimiento, pero te pedimos sabiduría e inteligencia espiritual, porque este es el tiempo donde muchos, si fuere posible, serán conducidos por engaño. No será posible que el que esté firme en ti sea engañado, pero algunos dicen estar firmes, pero son seducidos, Señor, por las falsas promesas, enseñanzas, doctrinas erróneas que salen solamente del neopentecostalismo, salen de el almático mensaje del predicador de la palabra, de aquellos que tienen buena labia, que se expresan bien, que sueltan una autoridad supuestamente espiritual venida del cielo. Este es el tiempo de la redención de la humanidad, es el tiempo del despertar de la iglesia, es el tiempo de pedirle al Señor sanidad para nuestra alma, redención para la vida eterna. Justicia es lo que nos ofrece el Señor cuando lo buscamos, y Él dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos divorcian de Él serán añadidas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para responder a las demandas de nuestro corazón conforme a su voluntad. No desestimes esta palabra. Cristo viene pronto. Óyeme bien lo que te dice el Espíritu, lo que dice el Espíritu a la iglesia. Jesús está próximo a llegar. Estas señales de los últimos tiempos son el cumplimiento de la palabra dada en el monte, donde se sentó a explicarle a los discípulos, donde los discípulos le hicieron preguntas porque no entendían todavía, oh Señor amado, lo que tú estabas anunciándole para su tiempo, para los tiempos y otros tiempos, como lo dice Daniel 12:2.
12, Señor. Oh, el que sea hallado, Señor, fiel, será arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Dice tu palabra, se levantarán los que han muerto en la esperanza de la salvación, en ese Cristo de la gloria. Pero también los que estemos vivos, quizá predicando una palabra como esta, en santa comunión con el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, Señor Dios de la gloria. Y entonces cenaremos contigo en las bodas del Cordero. Servirá tu Padre a ti, que eres el homenajeado, con la iglesia que tú has amado, la que te has ganado a precio de sangre, a precio de sacrificio en esa cruz, donde fuiste vituperado, humillado, desnudado, donde fuiste, Señor, burlado, Señor, aún por tus seguidores. Algunos te abandonaron por temor, pero luego, Señor, en el temor reverente te buscaron, y todo lo que va a ti, fue a ti, nunca lo has echado fuera. Señor, es el tiempo de que la iglesia deje de pensar en las cosas materiales y primeramente en la salvación, Padre. Muchas empresas quebrarán porque no tienen la mirada puesta en el Señor, sino en ahondar la brecha, Señor, entre ricos y pobres, explotando, Señor Dios de la gloria. Muchos presidentes, alcaldes, gobernadores, Señor, aún hombres que Dios llamó a predicar la palabra, se han divorciado tras de falsas enseñanzas, acarreando a muchos tras de sí para condenación eterna. Este es el tiempo de la fidelidad a Dios. Es el tiempo donde usted y yo tenemos que mirar hacia el cielo, allí, porque en un momento, en cualquier momento, el crucial arrebatamiento va a llegar por los que pertenecemos a Él. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Es el tiempo de pedirle perdón como iglesia, de decirle: Señor, perdóname porque mi mirada se ha desviado, se ha centrado en las cosas materiales que me preocupan, cuando mi preocupación, Señor, debe ser mi mirada puesta en ti. Tú me sustentas, tú me alientas, tú me das lo que yo necesito, Señor. Bendice mi alma, bendice mi familia, Señor Dios. Apiádate de mi alma, de mi familia. Oro, Padre de la gloria, a favor de la humanidad que no te tiene, Señor, de una humanidad que todavía cree que la palabra fue una obra escrita antes de muchos siglos, y es verdad, pero que piensa que ha perdido el uso. Padre de la gloria, convéncelo de pecado, de justicia y de juicio, Señor, e invítalos por esta palabra y por toda la que se predique, los predicadores que hablan la verdad como se debe hablar, a que entreguen su vida a ti, Señor. Oh, amigo mío, estás ahí escuchando y viéndome cómo el Señor te predica esta palabra. Te dice el Señor que si te arrepientes hoy, oh Dios mío bendito, y si mueres hoy por cualquier causa, así como mi vida también, iremos al cielo. Tenlo por seguro. Así que dile: Señor, hoy me entrego por esta palabra. No tengo miedo a los eventos que están sucediendo, no tengo miedo a lo que ha de venir, porque tú eres mi defensor. Tu palabra dice que si hoy mi vida se rinde a ti, y me rindo y te pido perdón por mis pecados, díselo ahí. Iglesia, también dile tú: arrepiéntete de la desobediencia, de la negligencia, del enfriamiento que has tenido. Se te olvidó hablarle a las almas de Cristo, se te olvidó cumplir la gran comisión, se te olvidó obedecer una coma y un punto que le has quitado a la palabra. Muchos hoy tienen doctrinas erróneas, interpretan las cosas de Dios que eran del Antiguo Testamento como si por antiguo el Señor no existe, que es el eterno. Cristo mismo dijo: esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Algunos no contribuyen con la fidelidad a Dios, algunos atesoran para sí condenación, algunos, Señor mío, Dios mío, algunos se olvidaron que tu obra depende de lo que tú nos provees, Señor, porque nosotros desarrollamos la obra conforme a tu palabra. Dios mío, endereza la senda de aquellos que han desviado el camino, de aquellos que creen que el pecado es tan normal hoy, porque así se ve en los noticieros, Señor. En los noticieros no se oye hablar de Dios,
No oímos sino al presidente una que otra vez que dice que Dios nos ayude. Por lo menos se atreve a decir que Dios, no que la Organización Mundial de la Salud, no que el Ministerio de Salud de Colombia, no que el Instituto Nacional de la Salud, no que los médicos y los enfermeros, siendo importantes los enfermeros y los médicos. No se oye, Señor, el clamor a ti. Y es lo que tú quieres que se oiga, un clamor reverente de la iglesia por las almas. Sí, hay que orar para que se acabe la pandemia, pero antes de que se acabe la pandemia tenemos que orar para que las almas entiendan que este es un tiempo de pandemia espiritual, pecaminosa, que es necesario sanar con el único médico que tiene la medicina. Él tiene algo para el COVID pecaminoso, un COVID que se sana con la sangre de Cristo cuando recibimos esta palabra y nos arrepentimos y le decimos: Señor, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu Santo Espíritu para la salvación eterna y enséñame a amarte, a amar mi familia, a amar los hermanos de la iglesia que a veces se odian, no se pueden ver, y amar al prójimo aunque no pertenezca a mi familia ni a la iglesia. Señor, doy gracias a ti por darme este privilegio de compartir tu poderosa palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor. Otro día, otra oportunidad para bendecir tu santo nombre, para agradecer, Señor, tu misericordia. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Salvador, mi Redentor, eres tú. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior cautivado por tu amor. Te decimos, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor.
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Te adoro, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Todos juntos. Aleluya. Aleluya. Adorémosle. Aleluya. 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 Rey de la gloria. Aleluya. Aleluya. Al que está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Díselo. Aleluya. Tú mereces gloria por siempre. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.